Buenos días. Se abre la sesión pública de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha, 3 de mayo. Secretario General de Acuerdos en Funciones, Germán Pavón Sánchez, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión, por favor. Sí, magistrada, hago constar que están presentes, además de usted, el magistrado Alejandro David Abante Juárez y el magistrado Juan Carlos Silva Daya. Por lo tanto, existe quórum para sesionar válidamente. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un juicio de revisión constitucional electoral cuya clave de identificación, nombre del recurrente, se precisa en el aviso fijado en los estrados de esta sala, así como en la publicación hecha en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias. Magistrados, solicito su anuencia para que se informe del asunto a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Adolfo Munguía Toribio, informe del asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativa al juicio de revisión constitucional electoral número 15 de este año, promovido por el Partido del Trabajo, por el que impugna el acuerdo 79 del año que se actúa, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, relativo a la metodología adoptada por el supuesto incumplimiento a diversos requisitos establecidos para el registro de candidaturas para contender en las elecciones de integrantes de ayuntamientos en la citada entidad federativa. En el proyecto se expone que le asiste la razón al partido político actor cuando refiere que la autoridad responsable fue omisa en garantizarle su garantía de audiencia a efecto de que pudiera subsanar las supuestas irregularidades detectadas al momento de la revisión de los requisitos establecidos en el Código Electoral local como en la Constitución Política del Estado de Hidalgo para la aprobación de los requisitos de mérito. Lo fundado del agravio radica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, último párrafo del Código Electoral local, en caso de que los partidos políticos, al momento de solicitar el registro de sus candidatos, omitan acompañar uno o varios requisitos para alcanzar la aprobación de su registro, la autoridad encargada de la revisión de los mismos deberá notificar dicha situación a los interesados a fin de que subsanen dichas deficiencias o, en su caso, sustituyan la candidatura respectiva. En el caso de las constancias que obran en autos, se advierte claramente que la autoridad responsable fue omisa en realizar la prevención a que se ha hecho referencia, pues en ningún momento informó al Partido del Trabajo dicha situación, a efecto de que subsanara las supuestas irregularidades detectadas, por lo que se estima que el acuerdo impugnado transgredió las formalidades esenciales del procedimiento al realizarse en forma contraria a las disposiciones aplicables al caso concreto, al obstaculizar, disculpe magistrada, al partido político el derecho a subsanar las supuestas irregularidades que tuvo por acreditadas la autoridad responsable, razón por la cual se propone revocar el acuerdo impugnado para que la autoridad responsable y el partido político actor realicen las diligencias que se precisan en el proyecto de la cuenta dentro de los plazos y los términos que en él se detallan. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario Adolfo Munguía Toribio. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto que es sometido a la consideración de este pleno. ¿Algún comentario? Sí, adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Bien, en primer término, debo destacar que en este proyecto que se presenta en esta madrugada de este martes, es uno de los varios asuntos, me parece que cerca de 80, quizás más, de los que se han presentado ante la autoridad responsable, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y que están vinculados con el registro de las listas de candidatas y candidatos a los ayuntamientos municipales de dicha entidad federativa. Pero finalmente es el asunto que corresponde al Partido del Trabajo. Y entiendo que también existe premura en relación con otros asuntos, pero es importante destacar que estos asuntos que se empezaron a presentar a partir del miércoles de la semana pasada, martes de la semana pasada, es el caso que están llegando
todavía llegaron durante la madrugada de este lunes. Entonces, esta situación ha marcado la dinámica que se viene realizando en esta sala regional Toluca y la complejidad que representa estos asuntos. Tenemos muy claro la premura para resolver estos asuntos, por eso es que de manera extraordinaria se hacen las sesiones públicas a estas horas, pero los tiempos que ocurren durante el proceso electoral, respecto a los cuales se establece que todos los días y horas son hábiles, es lo que nos está marcando a nosotros la pauta y la necesidad de atender este asunto en estas horas. Y seguramente así ocurrirá con los otros, que entiendo que se van a resolver también muy, muy pronto. Bueno, he hecho este apuntamiento que tiene que ver con lo complejo que corresponde a estas cuestiones, sobre todo si se considera que las campañas electorales ya están en curso y que lo que se viene destacando, la litis, tiene que ver con la negativa de registro de las planillas del Partido del Trabajo. Así están en una circunstancia similar a otros partidos políticos, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, Morena, de lo que tengo precisión. Bueno, estoy de acuerdo con los términos de su propuesta, magistrada, y también advierto que la forma en que trabajó su ponencia fue muy rápida y con una gran precisión y certeza. Fundamentalmente tiene que ver con los agravios, con los alcances que se le dieron a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 120 del Código Electoral del Estado. En esta disposición se prevé que tiene que haber, después de que se presenta la solicitud, si existen irregularidades, un requerimiento por un espacio de 72 horas y siempre, de acuerdo con el texto de esta disposición, que ello sea posible antes del vencimiento del plazo para el registro. Y entonces, esto es hasta el 16 del mes de abril. Y que después de esto viene ya el momento en que se resuelve sobre las solicitudes, y esto ocurrió entre el 22 y el 23 de abril de este año. Lo que aparece en esta disposición es un requerimiento único de 72 horas para cualquier tipo de deficiencia fuera de lo que corresponde a la cuestión de la perspectiva de género. Porque en esos casos lo que previó el Instituto Electoral es dos tipos de requerimiento. Primero, un requerimiento por un espacio de 72 horas y luego un requerimiento adicional para un tiempo de 24 horas. Y ya es para el caso de que no se ajustara el partido político, de que no atendiera los requerimientos, ocurre lo que se conoce como un sorteo, en donde entran todas las listas de los ayuntamientos municipales y es el azar lo que determina dónde, de acuerdo con lo que resolvió el propio instituto, se eliminan las listas para así conseguir que se respete este principio de constitucional de género en sus diversas manifestaciones. El vertical, como se explica en los efectos de su proyecto, que tiene que ver de la alternancia de las fórmulas que deben ir integradas por individuos del mismo género. Y entonces se van alternando mujer, hombre, etcétera, o bien hombre, mujer, en fin. Luego la cuestión esta de la horizontal, que está relacionada con el que
también sea una proporción más o menos equilibrada del 50%, de que comiencen por las presidencias municipales, y que va a ser procurar o revisar de manera obligatoria que sean mujeres y hombres en una proporción equitativa. Y por otra parte, la cuestión de que no se debe hacer de tal manera la postulación de estas listas de suerte tal que solamente se concentren unas listas en los municipios en donde tengan votaciones más bajas. Y viene la cuestión de la división entre aquellos que tienen una votación alta, media y baja, y luego la distribución entre el 50% dentro de estos tres segmentos. Bueno, la situación, como se destaca en su propuesta, magistrada, y también con eso estoy de acuerdo, que fue indebido por parte de la autoridad responsable, es que ni siquiera respetó en los términos que tenía su propio acuerdo. Y esto pues puede obedecer a distintas circunstancias. La cuestión es que algo que se veía muy bien desde mi perspectiva, que era el que estableciera una forma más garantista de proteger el derecho en la postulación de las listas, en el sentido de que, tratándose de cuestiones de género, ocurrían 12 requerimientos. Pues bueno, fue el caso que no se respetó esta cuestión, y luego ya cuando viene la situación relativa al ver cómo se iba a resolver esta situación, pues dio el efecto más dañino o lesivo, que era precisamente pues negar el registro, cuando pues puede haber otros procedimientos que resulten garantistas o que deriven de una interpretación pro persona, como es el hacer otro tipo de procedimientos que permitan preservar hasta donde sea posible los requisitos. Creo que en cierta forma, de una manera implícita, sobre todo lo veo en los efectos que tiene su proyecto, magistrada, se dice que hay algunos requisitos que inclusive se pueden ir remediando o subsanando con los elementos que existan en el propio expediente. Es una parte que me parece que también con la que estoy muy de acuerdo. Entonces, y otros que de plano son insalvables. Entonces, yo creo que en esta parte, bueno, soy muy enfático en esta intervención, que podemos distinguir tres tipos de requisitos. Uno, los requisitos subsanables, es decir, que existan documentos, algunos otros elementos en el propio expediente, o bien una interpretación de la ley y de la propia información que aparezca en la solicitud de registro, que permita llegar a la conclusión de que finalmente se colma el objetivo que se establezca en la norma. Esa sería una parte. Y luego otros, esto no aparece en su proyecto, pero me parece que también debe tenerlo muy claro la autoridad, que es la circunstancia de que habrá algunos requisitos que inclusive sean dispensables. No sé, tiene que verse en cada caso concreto. Lo cierto es que también dentro de su ponencia magistrada destaco que hay una situación en donde se concluye, oye, finalmente no todo situación o incumplimiento de un requerimiento o no atención del mismo o situación puede dar lugar a una negativa. Tendrás tu autoridad que analizar en cada caso cómo se puede seguir un procedimiento. Nosotros entiendo, bueno, su propuesta con la que yo estoy de acuerdo, por lo menos ya tiene la mayoría magistrada, no sé el magistrado, pero yo arribo a la conclusión de que hay otros procedimientos que finalmente
ante cómo se están presentando las propias listas, pudieran llevar a la implementación de un procedimiento también aleatorio, pero que va a tener una consecuencia distinta, y no es la negativa, a diferencia de lo que hizo la autoridad, sino más bien sería el rescatar en la medida de lo posible las listas y llegar al registro, es decir, lo que se conoce en buena técnica constitucional, que es lo que me parece que está usted proponiendo, magistrada, como el efecto útil. Y en este sentido, este efecto útil, pues va en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución. Y también estoy muy conforme con la parte en donde, a partir de lo dispuesto en el artículo 99, párrafo 1, párrafo 4 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 6, párrafo 3 y el 86, si no me equivoco, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se prevé que un efecto más en la sentencia, y es la situación de que se ordena al Consejo General del Instituto Local que realice la impresión de las boletas hasta en tanto resuelva sobre el desahogo de los requerimientos o el que transcurra el plazo sin que estos se atiendan. Entonces, es la cuestión hasta el momento en que esté en condición de resolver dicho en términos procedimentales de manera definitiva sobre las solicitudes, es en ese momento en que ya estará en condición jurídica de disponer lo relativo a la impresión de las boletas. Y esto viene a colación porque, de acuerdo con su determinación que adoptó la autoridad responsable, en el que CG diagonal 129 diagonal 2016 del 29 de abril de 2016, ya se aprobó la impresión y producción de documentación y materiales electorales validados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, lo utilizaste en el proceso electoral local 2015 y 2016, y la instrucción que se dio a la dirección correspondiente. Entonces, a efecto de proteger, de garantizar de mejor manera los efectos, nosotros estamos facultados para proveer lo necesario, disponer aquellas conductas que sean necesarias para que se repare, se corrija la situación irregular. Y esto, pues bueno, es una medida en lo que resulta estrictamente necesaria para efecto de que no se genere un mayor perjuicio al partido político. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias. Magistrado Silva. Sí, tiene el uso de la voz, magistrado Abante. Gracias, magistrada. Magistrado, buenos días. Buenos días a todos y gracias por dar seguimiento a esta sesión pública. Antes que nada quisiera pues agradecer a mis compañeros y particularmente a usted, Presidenta, por la celeridad en la elaboración y redacción de este proyecto de sentencia, que corresponde a un asunto que tiene menos de 60 horas en esta sala y está viendo la luz una sentencia. Esto solo es producto del esfuerzo sin duda indiscutible que cada una de las ponencias que integran esta sala ha desarrollado, y enhorabuena por los equipos de trabajo que han dedicado buena parte de estas 60 horas a estudiar los asuntos que incluso el día de hoy a las 2:40 de la tarde se turnó el último, relacionado con otros partidos políticos, como lo decía el magistrado, bueno, del día de ayer, sí, como decía el magistrado Silva, del Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática, Morena y el PT. Quisiera destacar que, antes que nada, bueno, magistrada, estar mi plena conformidad con las consideraciones que sustentan el proyecto de sentencia que somete a nuestra consideración, y quisiera realizar 3 o 4 apuntes que resultan de utilidad para perfilar el criterio de esta sala regional. Se presenta esta situación atípica en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en donde se hace una interpretación que pues esta sala no comparte con el Instituto Electoral,
en el sentido de que las prevenciones a los partidos políticos se tendrán que hacer dentro del periodo de solicitud de registro y no dentro del periodo en el cual se revisa la documentación para efecto de poder determinar si cumplen o no con los requisitos. Esta interpretación, que me parece que realiza un tanto cuanto equívocamente la autoridad, la lleva a tomar medidas muy apresuradas, como es el tema que apuntaba el magistrado Silva, como fue el sorteo que estaba previsto de inicio en un acuerdo aprobado el 8 de abril en una metodología. Pero este acuerdo 68 de 2016, aprobado el 8 de abril, estableció un procedimiento cierto, que era formular una prevención de 72 horas al partido político para el tema de ajustar temas de género, y en caso de incumplimiento habría una segunda prevención de 24 horas, y en caso de incumplimiento vendría este procedimiento aleatorio en el cual se determinaba la cancelación, ¿no?, del registro. Ciertamente el partido político viene impugnando el tema de que no fue respetado su autodeterminación ni su garantía de audiencia, a partir de que no fue prevenido para subsanar las inconsistencias que se habían advertido en sus solicitudes. Aquí al Partido del Trabajo se le niegan un total de 25 planillas por razones tan diversas como que no se presentaron candidatos menores de 29 años en las primeras 4 fórmulas, porque no hubo no se acompañó copia de algún documento, no se acreditó residencia en otros casos. Y aquí en realidad, como lo manifestaba el magistrado Silva, me parece ser que hay requisitos que eran fácilmente subsanables por el partido político, y que de haberse realizado una prevención en los términos en los que prevé el artículo 120 de la ley, se podían haber superado y no con eso haber afectado el registro de toda una planilla que había presentado o había sometido a consideración de la autoridad electoral el Partido del Trabajo. Y en ese contexto creo que yo estoy más que conforme con la propuesta que usted nos formula, magistrada, en el sentido de pues ordenar que se realice esta prevención. Pero además me parece que en aplicación de la normativa electoral, que prevé que uno de los efectos de las sentencias de la revisión constitucional es tomar todas aquellas medidas para garantizar que la violación reclamada cese en sus efectos, se toman algunas medidas eficaces para lograr la finalidad que persigue la paridad de género en la postulación de candidatos. Y en este contexto se establece un procedimiento por virtud del cual se harán estos requerimientos. Y si me equivoco, le ruego me corrija, magistrada. El procedimiento estaría diseñado en una especie de 3 fases. La primera fase estaría integrada por un requerimiento que tendría que hacer dentro de las primeras 12 horas la autoridad electoral, a efecto de dar oportunidad al partido político que subsane todos aquellos temas que no corresponden a cuestiones de género. Este primer requerimiento se le hará para que por 36 horas, esto es recortado el tiempo originalmente previsto a la mitad, por razones obvias de lograr un registro exitoso y evitar que se sigan consumiendo los días de campaña. En las primeras 36 horas tendría que subsanar el partido político estas prevenciones que se le harían. El partido subsanaría y entonces tendría 12 horas la autoridad electoral para efecto de tomar la determinación de qué candidaturas resultan procedentes o cuáles están subsanadas o no. Una vez realizado este procedimiento, entraríamos a una segunda fase que yo podría denominar como la fase de paridad, en la cual se va a determinar del total de las candidaturas que han sido aprobadas para el partido político, se determina en cuántas se cumple o no el principio de paridad. Para mí es importante también destacar que de inicio el partido político tendrá que buscar ya perfilar, cumplir con la paridad de género desde que subsane los primeros requerimientos. Pero lo cierto es que en esta segunda oportunidad el instituto hará la ubicación de estos esquemas que manejaba el magistrado Silva, de votación alta, votación media y votación baja, y perfilará cómo están ubicadas
el régimen de paridad de las candidaturas postuladas y entonces procederá a requerir los ajustes que se estimen pertinentes en cada caso. Y se vuelve a dejar en libertad al partido político para que, atendiendo a estas reglas, realice el ajuste. Pero que realice el ajuste en condiciones muy particulares. Y esto es, tendrá que realizar el ajuste a partir de los candidatos que ya habían sido postulados. O sea, alterando de la menor manera posible las fórmulas que ya habían sido registradas. Esto es, si estaba encabezada por un hombre, se modificará para que quede encabezada por una mujer, se recorrerán las posiciones y pues resultará que en aquellos municipios en los que se tengan regidurías impares quedarán a lo mejor dos fórmulas del mismo género al final, pero lo cierto es que esto garantiza la menor afectación o el menor desplazamiento de las candidaturas y sobre todo pues entrar en una dinámica de sustitución de candidatos por este tema a estas alturas. Entonces, llegaríamos a esta fase en la cual el partido político haría los ajustes correspondientes, los sometería a la autoridad electoral. Si la autoridad electoral considera que incumplió, vendría otra oportunidad más de 12 horas al partido político para que subsane aquellos ayuntamientos en los cuales se estime que no se ha cumplido aún la paridad de género. Y ya en el último extremo que no cumpla esta, entraríamos en una tercera fase, ¿no? Que sería ya como una fase que sustituye el procedimiento aleatorio por un procedimiento que me parece ser que garantiza eventualmente hasta un principio de paridad efectiva, que es de los bloques que están divididos las candidaturas en alta, media y baja, tomar a las candidaturas que falten, pues de esta lista en orden, ¿no? Uno de la alta, uno de la media, uno de la baja, y proceder a integrar la cumplimentación del principio de paridad de género. Creo que con esta dinámica se salvaguardan, uno, el principio de autodeterminación de los partidos políticos, porque se les da la oportunidad de que subsanen no en una ni en dos, sino hasta en 3 ocasiones los requisitos que estuvieran omitidos. Ciertamente los que no son de género pues tendrán una oportunidad y género tendrá las 2 oportunidades como estaba previsto originalmente en el Acuerdo 68. Y con esto se salvaguarda la autodeterminación de los partidos políticos. En segunda, se garantiza el derecho a ser votado de las personas que ya fueron postuladas por el partido político, porque la modificación será respecto de una planilla que ya fue aprobada al interior del partido. O sea, ya no se modificarán ni se sustituirá esta planilla y se traerá una nueva, sino dentro del mismo orden lo único que se hará será hacer un corrimiento. Entonces, así se garantiza de manera, desde mi punto de vista, eficaz el derecho a ser votado. Pero además, se garantiza también la certeza en el proceso electoral para que los demás contendientes no estimen que se dio un periodo extraordinario o extra a los partidos políticos para subsanar requisitos, sino única y exclusivamente dentro de las planillas que ya habían sido registradas, pues se tendrán que hacer los ajustes. En aquellos casos en los que se tenga que hacer una sustitución, pues se procederá a hacer la mínima con la única finalidad de lograr cumplir los requisitos que se han omitido. Y terminaría yo nada más, magistrada, precisando que creo que es muy importante el paso que se da en el sentido de evitar consumar un daño patrimonial de consideración, me parece ser yo, muy relevante al dinero de la gente. El dinero de la gente que se invierte para imprimir las boletas electorales, tomar una determinación que no circunscribiera o que no limitara la posibilidad de imprimir el material electoral de las boletas electorales que se usarán ese día en la jornada, y posteriormente, aun cuando diera tiempo o aun cuando resultara eficaz, que se hiciera una reimpresión, pues implicaría un costo que desconozco el monto, pero ciertamente ascendería a varios millones de pesos. Aquí la realidad es que no se está generando una instrucción, y quiero ser muy puntual en eso, al instituto, de que no imprima las boletas que no tengan conflicto. Vaya, se pueden comenzar a avanzar con aquellas boletas de la elección de gobernador y aquellos de la elección de diputados, pero ciertamente en el caso de la elección de ayuntamientos tenemos, pues en el caso del Partido del Trabajo, que son 25, estamos hablando que en la entidad hay 84 ayuntamientos, pues estamos hablando casi de 1/3 de las candidaturas están en juego. Entonces, creo que en el caso del Partido del Trabajo está este escenario, en el caso del Partido Acción Nacional tenemos otro tanto, en el caso de la Revolución Democrática tenemos otro más. Entonces, creo que ciertamente
sería un contrasentido tomar una determinación de mandar imprimir las boletas electorales cuando en prácticamente el 70 o 80% de los ayuntamientos no hay candidaturas definidas, y esto eventualmente pues podría provocar un daño patrimonial terrible a los recursos del Instituto Estatal Electoral. Únicamente para concluir, diría, estamos comprometidos con la emisión de las determinaciones en los tiempos más breves que nos lo permitan, pero ciertamente quisiera ser enfático en que no podemos resolver expedientes que no tenemos físicamente, y el hecho de que hasta ayer por la tarde, a menos de 12 horas o prácticamente 14 horas hayamos recibido los últimos expedientes, pues ha modificado sensiblemente las tareas que esta sala ha tenido que desempeñar en cada caso. Entonces, creo que con esta determinación que por lo que veo podría aprobarse, estaríamos dando, estoy convencido, una fortaleza y una certeza al desarrollo del proceso electoral en el estado de Hidalgo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada Abante. Efectivamente, bueno, en primer término quiero agradecer a los magistrados, al magistrado Abante Juárez, al magistrado Silva Daya, a las ponencias respectivas, pues todas las aportaciones que se fueron dando a este proyecto, y observando que lo más importante, lo más trascendente que tenemos es precisamente garantizar la tutela judicial efectiva a los justiciables, a los actores en estos juicios, porque al momento de que nosotros percibimos que es a través del acuerdo 79, en el caso específico del Partido del Trabajo, se resuelve la negativa de registro a respecto a diversas planillas para integrar los ayuntamientos, para participar en la integración de los ayuntamientos del Estado de Hidalgo, se viola uno de los pues de los principios más importantes precisamente dentro del proceso electoral y en todos los órdenes, que es el derecho de la audiencia, un derecho verdaderamente trascendente, al no haberle otorgado notificado la prevención al Partido del Trabajo en cuanto a qué requisitos eran los que no cubría o que no eran subsanables, no haber habido un pronunciamiento al respecto, y pasar a la fase de el sorteo que se llevó a efecto con la finalidad de subsanar en qué momento eran las planillas las que iban a participar, que se iban a registrar, y cuáles eran las que no se registraban. Entonces, aquí podemos observar a través de este proyecto que enriquecieron, como lo mencionaba en un inicio, las dos ponencias que encabezan los magistrados. Se garantiza esta tutela judicial efectiva no únicamente a través de la expeditez de la emisión de esta resolución, sino que, como se verá en el transcurso de este día, esperamos que sea no únicamente en relación a este juicio, sino precisamente en todos los juicios que están vinculados, y que es muy importante y trascendente para un proceso electoral de preparación, que en la etapa de preparación del proceso electoral, como es el registro de las planillas en el tema de ayuntamientos, pues se pueda llevar a cabo cada una de esas etapas con las prevenciones que puedan ser subsanadas por el partido político, en este caso, como lo mencionó, el Partido del Trabajo, porque el acuerdo que en este momento se está revocando del Consejo General es el acuerdo número 79, y bueno, de ahí proceder a que pueda tener esa posibilidad de subsanar tanto requisitos generales específicos para ser candidatos a regidores, a presidente municipal, así como aquellos que tienen que ver con el tema de paridad horizontal y vertical. Vemos cómo se va construyendo la importancia de la responsabilidad que tenemos como autoridades jurisdiccionales, también de la expeditez en cuanto a que no se consuman, como lo manifestaba el magistrado Abante, pues los tiempos de
llevar a cabo las campañas electorales para que el electorado tenga ese abanico de conocimiento de qué partidos políticos están participando y qué candidatos están al frente de cada una de las planillas. Entonces, precisamente se va fortaleciendo ese sistema a través de que todos los días y horas son hábiles, y nosotros tenemos la responsabilidad frente a la sociedad y frente a todos los involucrados en los procesos electorales, pues efectivamente de estar al pendiente de que todo se lleve a cabo con la prontitud necesaria para que pueda darse la siguiente etapa. Si en un momento dado nosotros observamos, como en este caso específico, que son un número aproximadamente de 83 juicios que están relacionados con diferentes acuerdos, pero que todos tienen que ver con el acuerdo número 68 que emitió el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, y que deriva en una omisión de prevenir a diferentes institutos políticos respecto a lo que tenían que subsanar, y se van a la etapa del sorteo. Bueno, pues tenemos la responsabilidad nosotros como autoridad jurisdiccional de tratar de encauzar en la medida de lo posible toda la estructura de unas etapas que se diseñan precisamente ya no con los mismos plazos como se manifestaba de las 72 horas, pero sí con plazos que son pues están estructurados para que sí se pueda cumplir por parte del instituto político como por parte de la autoridad administrativa, con las prevenciones, con subsanar, con que se pueda analizar tanto la aplicación de la paridad vertical como horizontal, incluso sustantiva, que el propio acuerdo 68 menciona. Entonces ahí vamos viendo cómo el mecanismo tiene que funcionar y llegar precisamente a una etapa en la que después se pueda llevar a cabo el registro de las planillas respectivas y puedan participar en las campañas, y también pueda ser, al momento en que se lleve a cabo el registro, puedan imprimirse las boletas, y a través de ello, pues definitivamente también aparecer en la papelería electoral y tenga conocimiento los ciudadanos. Y bueno, efectivamente uno de los grandes temas ha sido siempre el financiamiento para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la expedición de material electoral, de campañas, etcétera, y es un tema muy importante el que el día de hoy se está abordando en cuanto a tratar de evitar que se impriman las boletas, que puede ser en un momento dado que obviamente habrá planillas que se registren, habrá algunos cambios que se puedan establecer una vez que el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo emita las observaciones respectivas, las prevenciones, y los institutos políticos también, en este caso el Partido del Trabajo, de cumplimiento a los requerimientos y a las observaciones que se le realicen, y puedan estar insertos sus planillas y todo lo que tiene que ver con la configuración de las mismas en las boletas, y la ciudadanía pueda, el electorado, tener conocimiento y la certeza a través de esta documentación, pues de por quién está votando, quiénes están participando, no únicamente a nivel de la campaña, sino que se tenga también en la documentación oficial electoral que expide el propio Instituto Electoral para la jornada que se llevará a cabo el día 5 de junio. Y bueno, pues este es un primer paso a través de esta sentencia de lo que viene siendo la percepción y la definición que tenemos como pleno de esta Sala Regional Toluca en relación al tema del acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, como mencionaba, que es el número 68, y la importancia que tiene que se subsane la omisión que en un momento dado se omitió en cuanto a todo lo que tenía que ver con con ir alertando, ir indicándole a los institutos políticos, haciéndole las observaciones respectivas para que pudieran subsanar aquellas omisiones
decisiones y pudieran diseñar de mejor manera sus planillas y sobre todo potenciar y maximizar los derechos que tienen los involucrados, los ciudadanos que están participando dentro de los propios partidos políticos para poder llegar a participar en la jornada electoral y obviamente pues como antecedente en las campañas electorales para poder ser electos si así el electorado lo considera pertinente, y pues es una forma de construir ese espacio tan importante que es la democracia. O sea, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que las decisiones que tome el electorado sean a través del matiz del tamiz, de la certeza, de la transparencia, y que redunda definitivamente en integración de órganos electorales, en este caso de los ayuntamientos, en un mecanismo que nos permita pues tener esa certeza de quiénes van a gobernar, en este caso los ayuntamientos, los municipios en el estado de Hidalgo a través de este proceso electoral. Y bueno, pues es cuanto en lo personal puedo comentar al respecto, y bueno, pues ahora sí que estaremos, sí, adelante, magistrado, avante. Gracias, magistrada. Solo quisiera complementar mi intervención con un tema que omito y seré muy breve. Hay un planteamiento del partido actor que olvidé destacar y creo que es muy importante. Y es el planteamiento en el sentido de que dice que la prevención debió haberse formulado no solo al Partido del Trabajo, sino a los candidatos postulados. Y este es un argumento que en su proyecto me parece ser que se desestima afortunadamente, magistrada. En el siguiente sentido. Primero, es necesario reflexionar la problemática tan grave en la que meteríamos a la autoridad electoral si involucráramos un requerimiento o una prevención a todos los integrantes de una planilla, de cada una de las planillas, de cada uno de los ayuntamientos, de cada uno de los partidos políticos. Esto es sensiblemente inmanejable, y menos para un OPLE. Creo que no solo por la razón práctica, que me parecería suficiente, pero también hay una razón jurídica muy importante. En el momento de la postulación hay un vínculo inescindible entre los candidatos postulados y el partido político. Este vínculo no se rompe, no hay forma de establecer o entender uno sin otro. El derecho de postular candidatos es del partido político, el derecho de ser votado es de los ciudadanos. En consecuencia, hay este vínculo o esta inescindible relación. Al momento de yo formular un requerimiento al partido político que ejerce el derecho de postulación de candidatos, estoy materializando la oportunidad de subsanar o de arreglar la prevención que resulte conveniente. Y definitivamente no sería jurídicamente tampoco aceptable, con independencia del argumento práctico que ya he invocado, jurídicamente tampoco sería dable el prevenir a los candidatos, porque finalmente no hay que perder de vista que el derecho de postular candidatos es del partido político, y eventualmente el partido político en su postulación podrá tomar determinaciones que vayan ajustando el cumplimiento de las reglas electorales. En consecuencia, celebro también que este criterio se plasme de manera contundente en el proyecto y se determine que la prevención no puede ser efectuada a los candidatos, sino únicamente al partido político. Perdón, ruego una disculpa por la hora, pero creo que era muy importante destacarlo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrado Abante. Y bueno, como también lo menciona el magistrado, precisamente los efectos de la sentencia están estructurados con diferentes etapas que deben de cumplir tanto el Partido del Trabajo como el propio Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, y pues aquí es una corresponsabilidad de tanto del Instituto Electoral como del propio partido para que se puedan llevar a cabo en los plazos establecidos y que están diseñados de tal manera que atendiendo a la naturaleza de este tipo de juicios y de la etapa en la que se encuentra el proceso electoral, sí pueden ser atendidos, sí pueden ser cumplidos
y sí podemos transitar a la siguiente etapa, que es la del respectivo registro de aquellas planillas que resulten con el cumplimiento, que surtan todos los requisitos. Para tal efecto se están previendo precisamente en el mecanismo tanto de la legislación electoral como de la propia sentencia que el día de hoy se emite. ¿Algo más, magistrado? Sí, si me permite, vamos a agregar. Bueno, independientemente de todo lo que involucra la tramitación y los momentos en que se estuvieron presentando los medios de impugnación, también destaco de su ponencia, magistrada, que usted justifica, nos propone la excepción al principio de definitividad. Esto es el per saltum. Entonces, no solo es la cuestión de que se está resolviendo a esta hora de la madrugada con el propósito de que se pueda se pueda proteger de una mejor manera y no exista una merma sensible en el ejercicio del derecho de ser votado, la parte que corresponde a la realización de la obtención del registro de las planillas y la habilitación en ese sentido para la realización de las campañas, sino que también desde el punto de vista procesal usted propone justificar por qué no estos asuntos que ordinariamente tendrían que pasar por la instancia del Tribunal Electoral del Estado se vengan directamente con nosotros. Y entonces es precisamente hacerse cargo de la circunstancia de que las campañas ya están en curso. Y entonces, bueno, pues hay distintas problemáticas, ya lo destaca usted, lo del este acuerdo 79, que está también relacionado con el 68, donde se determinó la metodología para las cuestiones de género, y bueno, también algunas situaciones en donde, no es el caso en este asunto del Partido del Trabajo, pero sí ya hay algunos asuntos también que son del conocimiento público, las demandas tienen ese carácter, donde también se vienen haciendo planteamientos que van vinculados con el proceso de designación o conformación interna en los partidos políticos de estas planillas. Entonces es lo que en la medida de lo posible con estos tiempos lo que se busca es dar, y anticipa que en el transcurso del día es previsible que se decidan más asuntos, una solución integral. Entonces no podíamos tener nosotros tampoco el panorama cuando ni siquiera físicamente estaban por aquí las demandas. Entonces, una cuestión de fundar y motivar debidamente nuestras sentencias implicaba que hasta que estuviéramos nosotros en aptitud de conocer, estudiar, analizar estos asuntos, pudiéramos empezar a resolverlos. Entonces, esta justificación tiene que ver precisamente también por qué en los efectos se están reduciendo los plazos. Pues es precisamente para colocarlos en una condición que los habilite de la manera en lo posible para que puedan efectivamente solventar estas deficiencias y posteriormente obtener el registro y ya proceder a realizar sus campañas bajo condiciones de certeza y objetividad. Es cuanto, magistrado o magistrado. Gracias. Y bueno, pues con esta sentencia, como mencionábamos, pues da inicio el criterio, ya se está manifestando pues este pleno en cuanto al criterio de cómo se ve el contexto del acuerdo 68 y bueno, la importancia de la renovación de las autoridades municipales y bueno, pues ahora sí que continúe el proceso electoral con la regularidad que debe de ser. Muchísimas gracias. Por lo tanto, señor secretario general de Acuerdos, en funciones proceda a tomar la votación respectiva. Sí, magistrada. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto.
Magistrado Juan Carlos Silva Daya. En los términos de la propuesta. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el expediente CTJRC 15/2016 se resuelve. Primero, es procedente conocer vía per saltum el medio de impugnación. Segundo, se revoca el acuerdo número CG 079/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, conforme a las razones contenidas en el considerando séptimo de la sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que realice los actos ordenados en el capítulo de efectos en términos de lo expuesto en el considerando octavo de la resolución. Cuarto, se vincula al Partido del Trabajo para que realice los actos ordenados en el capítulo de efectos en términos de lo expuesto en el considerando octavo de la sentencia. Quinto, se apercibe al Partido del Trabajo y al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que en caso de incumplimiento al ordenado por esta Sala Regional en el presente fallo, se les impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Señores magistrados, no hay más asuntos que tratar. En consecuencia, se levanta la sesión. Pero adelante, magistrado. Perdón, Presidenta, me atrevería a hacer una súplica que se incluyera un sexto resolutivo en el cual se vinculara a la autoridad electoral para efecto de que dé cumplimiento a el punto sexto en particular, que está a fojas 49 del proyecto que nos circula, al cual, bueno, pues doy lectura y le pediría nada más que se hiciera el ajuste, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6, párrafo 3 y 93, párrafo 1, inciso B de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Esta Sala Regional concluye que con el objeto de que efectivamente se repare la violación constitucional que se tuvo por acreditada, es necesario vincular al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones proveer lo conducente a fin de que no se impriman las boletas electorales relativas a la elección de ayuntamientos a emplearse durante la jornada electoral el próximo primer domingo de junio, hasta en tanto se resuelvan los registros, una vez que se desahoguen los requerimientos respectivos o transcurran los plazos correspondientes que se fijan en los efectos de la presente ejecutoria. Creo que por la trascendencia de la medida valdría la pena rescatarlo en un resolutivo. ¿Es cuanto, Presidente? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Hay un punto resolutivo donde se remite a los efectos. Del considerando, me parece que es el sexto, ¿verdad? Entonces, quizás si estuviéramos de acuerdo con la propuesta del magistrado Abante, además de ese que remite a los efectos del sexto, particularmente a los efectos del último párrafo o el párrafo que corresponda de ese considerando sexto. Sí, estaría de acuerdo también, magistrado. Sí. Bueno, entonces ante su propuesta y la conformidad del magistrado Silva Daya, bueno, y también de parte de quien preside, voy a considerar sí se incluirá el punto resolutivo sexto en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la impresión de las boletas, que no se llevará a cabo hasta que no se termine la fase de registro respectivo. Y bueno, pues tomó nota el secretario general de acuerdos, el secretario de estudio y cuenta, y se circulará en esos términos en cuanto termine la sesión, que pues es precisamente a las 3:10 de la mañana. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias.